¿Qué tal? Gracias por estar aquí nuevamente. Continuamos con este primer simposio OVNI del Centro de Reporte de OVNIs México, el CROM. A continuación, en esta participación, el maestro Germán Bismer y un servidor, les vamos a hablar acerca de lo que hemos identificado en estos primeros 3 meses en nuestra base de datos en general. Y les vamos a hacer algunos comentarios sobre lo que hemos observado en función de la dinámica que se ha presentado en general con el respecto al fenómeno, pero también en lo particular en relación a lo que hemos observado aquí en nuestra zona sur de Tamaulipas y en nuestro país. Entonces, adelante, por favor. Una frase que me gusta mucho, de Nietzsche, no soy tan fan, pero esta frase me encanta. La fortaleza del espíritu de un hombre se puede medir por cuánta verdad es capaz de manejar. Eventualmente nos resistimos, a pesar de que la verdad sea la verdadera, nos resistimos a creerla. Consideraciones generales antes de compartir con ustedes algunos de los hallazgos preliminares. En primer lugar, el número de reportes actuales es estadísticamente no significativo. Repito, no es significativo desde el punto de vista estadístico aún. Estamos hablando de que tenemos alrededor de 50 reportes, lo cual es muy bajo como para poder hacer cualquier tipo de análisis. En general pudiéramos hacer una tabla de frecuencias, una matriz, por ejemplo, histograma, etcétera, pero necesitamos más datos, ¿sí? Por tanto, la información que les vamos a compartir ahora no es propiamente significativa per se en función de los reportes al Chrome. ¿Por qué la elegimos? La elegimos porque pues el Chrome no es el primero en el mundo. ¿Sí? Ya hay bases de datos desde hace décadas de otras organizaciones en el mundo y lo que les vamos a compartir que está en la base de datos del Chrome se alinea muy bien con lo que estos reportes han existido a lo largo del tiempo en general. Le recuerdo que tenemos dos tipos de instrumentos. Uno es exclusivamente para ovnis y el otro es para fenómenos inexplicables. Ahorita vamos a ver qué es lo que hay en la parte de los fenómenos inexplicables, pero es un hecho que en donde están los relatos de los fenómenos inexplicables, que en teoría no son para reportar ovnis, pues hay reportes de ovnis. O sea, la gente entró ahí y reportó su avistamiento de un ovni en el instrumento que no es de ovnis, pero bueno, de ahí lo podemos rescatar y no hay ningún problema al respecto. Sí hay material, sí tenemos material, hay videos, sí hay fotos en la base de datos. Les compartí hace un rato el maestro José Luis, el doctor Román, en relación a que tenemos un espacio para subir ese tipo de materiales. Sí los tenemos, sí, y bueno, están en proceso de validación. En la participación que sigue después de la nuestra, ustedes podrán observar algunos de los análisis que todavía tenemos que hacer respecto a este tipo de materiales. Pues efectivamente, en estos 3 meses de trabajo no hay una cantidad, un volumen grande para sacar estadísticos, pero pues es lógico, tenemos que ir poco a poco difundiendo este sitio, el trabajo que se está realizando y poco a poco vamos a ir encontrando más información de gente que reporta para sacar más estadísticas. Agradecemos a los testigos que han reportado hasta el momento y hay muchas personas que están ávidas de dar información, pero a veces se resisten un poco ante los cuestionamientos que les hacen, pero hay dudas sobre qué está pasando. Y esto no es algo nuevo y lo que tenemos que hacer es generar esa confianza en la comunidad para seguir reportando como lo hacen en otros países. Bueno, iniciamos con lo que son los hallazgos más relevantes. Aquí les compartimos cuáles son los estados de la República con más reportes. Obviamente Tamaulipas pues es el primero, es el que más reportes tenemos. Luego sigue el Estado de México, que ahorita les voy a platicar un poquito del caso del Estado de México, que es todo un caso. De hecho, le mando muchos saludos a la persona que ha tenido la confianza de compartir conmigo muchas de sus experiencias. Inclusive tuve una
entrevista virtual con él y he tenido comunicación con él a través de los medios de contacto. Él sabe quién es piloto, está en el Estado de México, le mando un gran abrazo y le agradezco muchísimo la confianza. Pero también tenemos reportes de Querétaro, le mando un gran saludo a don Rafael Álvarez, también aliado del CROM allá en Querétaro, de la Ciudad de México, por supuesto, de Coahuila, de Hidalgo, de Jalisco, de Veracruz, de Nuevo León y de Morelos. O sea, en teoría nacimos para la zona sur de Tamaulipas y hoy resulta que somos a nivel país y bueno, es un gran compromiso con la verdad. Quisiera también compartirles que este tipo de impacto y alcance del CROM en tan poco tiempo se lo debemos muchísimo a los aliados. A estos aliados que han tenido a bien confiar en el trabajo que estamos haciendo, ¿sí? Que realmente muchos diálogos con ellos, ellos nos han cuestionado nuestros motivos, nos han evaluado nuestros conocimientos, etcétera, para saber si podían confiar en el CROM o no. Y la realidad es que, como ustedes observan, pues los aliados están con el CROM y están apoyando lo que estamos haciendo. Ellos han difundido la liga de este evento y también ellos han colaborado para que todos estos reportes que estamos observando del resto del país, pues lleguen al CROM. Entonces, seguramente podremos esperar más en el futuro. Les podría compartir que yo no recuerdo, y don Carlos Guzmán me lo ha dicho en algunas ocasiones, que no hay una instancia en México que ofrezca el servicio que ofrecemos nosotros como una instancia para reporte. ¿Sí? Que eso es algo relevante. Por tanto, pues tendría que haber más reportes en el futuro conforme el CROM se vaya dando a conocer y nos vayamos ganando la confianza. Adelante. Bueno, esta diapositiva es sobre el reporte de objetos. 30 fue el número máximo de objetos reportados y fue en 2 reportes que se realizaron. Muchas personas reportan un objeto, pero se nos hizo significativo el que hubiera personas que reportaran tal cantidad de objetos, ¿no? Que es demasiado, la verdad. ¿Sí? Sí, algo relevante, Germán, es que nos hemos dado cuenta que los primeros reportes que hemos recibido en el CROM son de personas que tienen, que tuvieron un avistamiento muy, que les marcó y que necesitaban hacer el reporte por alguna razón. O sea, ya no querían tener guardado eso, ¿verdad? Sí, y este ha sido también un servicio que hemos estado ofreciendo en el sentido de que una escucha seria, responsable, objetiva, permite a la gente tener la confianza de compartir esas historias y es maravilloso cuando tenemos la oportunidad de hacer las preguntas específicas, o sea, uno que sabe del tema, hacerle las preguntas específicas y ayudarle a descubrir cosas que no había visto él, que no había considerado durante su avistamiento. Entonces, le damos a la siguiente, por favor. Como ustedes vieron hace rato con los videos de infrarrojo, pues hay reportes de ovnis en formación. ¿Qué significa esto? Significa que son varios objetos al mismo tiempo, en una misma dirección. Hay algunos datos relevantes, recuerdo ahorita unos testigos, que por cierto le mando un gran saludo a quien fuera presidente municipal de Tampico, a don Nicanor Fernández Cabrera, quien me recibió en su casa. Don Nicanor me compartió 2 experiencias que él tuvo personalmente y en una de ellas, junto con sus hijos, 2 de sus hijos corroboraron el avistamiento, vieron cómo una flotilla dio una vuelta, un giro en 90 grados, o sea, en el aire, o sea, maravilloso. Y otro detalle relevante de la base de datos es que hay varias personas que han tenido varios avistamientos en su vida. Y esto tiene mucho que ver con una de las participaciones que vamos a tener más adelante el maestro Faustino y yo, que tiene que ver con la capacidad, la receptibilidad o sensibilidad que tienen algunas personas para ver ovnis y otras no.
Eso es un tema, eso es todo un tema. Hay personas que sí los ven y los ven frecuentemente y otros nunca los ven, a pesar de que los anden buscando toda la vida, ¿no? Tiene que ver con algunos aspectos que seguramente en el futuro vamos a ahondar, que yo creo que podemos hacer tranquilamente un video explicándolo, maestro Faustino, al respecto. Pero sí hay personas que han visto más de uno en su vida, y bueno, aquí les comparto que uno en particular ha tenido 15 en total. Yo personalmente tengo de amistad algunos que han tenido 3 o 4 videos, 3 o 4 avistamientos en su vida, lo cual es relevante, ¿no? ¿Sí? Adelante. Bueno, a continuación platicaremos sobre las formas de los ovnis que más se mencionan. Como bien saben, en el centro de reporte, en nuestra página, lo mencionaron en la primera presentación, hay diferentes formas que pueden reportar dentro de la página. Y pues uno de ellos que se ha mencionado es la esfera u orbe, que en lo personal tuve la oportunidad en 1991, durante el eclipse que se vio en la Ciudad de México, que fue un eclipse total de sol. Tuve la oportunidad de estar en la azotea del Hospital Picacho de Pemex, y ahí estuvimos observando precisamente lo que le llamaron después el ovni del eclipse, que era una esfera brillante, estática, que se veía de la posición donde estábamos, justo a un lado de lo que fue el anillo que se formó al hacer el eclipse. También han reportado discos, o sea, formas ovoides o elipses, tienen esas más menciones. Estos son dos tipos, son de los que más se tienen menciones, pero también platican de cilindros, de triángulos, que se han visto en diferentes videos también, que son muy luminiscentes, metálicos. El que yo vi se veía como si fuera de acero inoxidable, muy brillante, y son las características que más se mencionan en lo que llevamos hasta el momento de reportes. Sí, vale hacer mención, la MUFON en Estados Unidos, el PAN también, emiten boletines periódicos. Ellos reciben reportes todo el tiempo y van generando la estadística. En Estados Unidos, por ejemplo, MUFON te dice cuáles son los estados, en qué mes recibieron más avistamientos, más reportes, te dice cuáles son las formas de ovnis más comunes, etcétera. Y les puedo decir en el tiempo, en los años que tengo revisando estos reportes de la MUFON, que aunque cambien en el orden del top 4, ¿sí? de más formas de ovnis reportados, la realidad es que corresponde perfectamente a esta casuística que estamos observando en los reportes del CROM. ¿Sí? Esferas, discos, cilindros y triángulos, con sus diferentes variantes, son las cuatro formas más comúnmente reportadas en estas organizaciones a nivel mundial. Por eso las compartimos aquí, porque estamos perfectamente alineados con esta casuística. Ahora, a nivel local esto no es nuevo, ¿sí? Este tipo de conocimiento no es nuevo. Ya tenemos décadas de ver en los diarios de la localidad reportes, inclusive ya más recientemente con las redes sociales, videos o fotos, donde estas mismas formas son comúnmente avistadas. O sea, esto no tiene nada de novedad. Lo que sí refleja es que, pues, de los pocos reportes que tenemos en el CROM actualmente, pues estamos bastante bien alineados con lo que dice la estadística mundial. ¿Sí? Me voy a referir al tamaño. En el tamaño, yo les decía hace rato que muchos de los testigos tenían una urgencia por poder tener una instancia en donde pudieran compartir sus historias, porque eventualmente con sus amigos, sus familias, pues no necesariamente existe el ambiente como para poder compartir algo así como esto, ¿no? Es complejo. Y de pronto se encuentran en esta instancia seria y nos comparten detalles y confían en nosotros, etc. La realidad es que sí hay reportes de gente que ha visto ovnis muy cercanos, muy grandes. Muy grandes. O sea, cómo flota algo que es del tamaño de un edificio, una casa de 2 pisos o una cancha de fútbol. O sea, ¿cómo es posible?
que esté flotando ahí sin moverse, o sea, es complejo. Los más reportados son del tamaño de un coche grande y de 1 a 3 metros de largo. Y yo me gustó la idea de compartir esta parte de 1 a 3 metros porque, si mal no recuerdo, hace un año o el año antepasado, hay una oficina OVNI del Pentágono que se llama All Domain Anomaly Resolution Office, la oficina de resolución de anomalías de todos los dominios, así se llama. Exclusivamente está en el Pentágono para estudiar ovnis, ¿sí? Y recibe reportes de militares. Sacó una estadística y lo que más reportaban los militares, principalmente pilotos, eran orbes, esferas, cuyo diámetro iba de 1 a 3 metros, ¿sí? Y que emitían radiación en una frecuencia muy particular. Entonces, esto que estamos compartiendo aquí, pues tampoco es nuevo, está alineado perfectamente con lo que pasa a nivel internacional. Adelante. Bueno, sobre el momento del día, yo no sé si se deba a que durante el día andamos todos ocupados trabajando, estudiando, pero más de la mitad mencionó que es en la noche cuando ubican los avistamientos. Hay algunos que lo hacen, que mencionan que también ha sido durante la mañana o durante la tarde, pero en la noche es lo más común. Es cuando a veces volteamos al cielo a ver las estrellas, a ver la luna, cuando está la luna llena, etcétera. Y yo creo que a eso se debe que se observe más en esas ocasiones. También mencionan que siempre es cuando el cielo está despejado, tanto en la noche como en el día. Y pues es muy lógico, ¿no? A veces pues están a gran distancia y sin embargo se observan. Y como decía Basilio, esta información es consistente con lo que se reporta en otras partes del mundo. Bien, les recuerdo que tenemos un instrumento para fenómenos inexplicables. Normalmente ahí se reciben fenómenos que son del tipo lumínicos, ¿sí? Efectos de luces, juegos de luces, extrañas, etcétera, plasma, cosa que no se puede identificar particularmente como si fuera un objeto como tal, apariciones, entidades, etcétera. En el CROM actualmente lo que tenemos en el instrumento de fenómenos inexplicables precisamente está relacionado con eso, particularmente luces extrañas que se mueven en el cielo o en alguna zona rural, que luego les llaman, en el folclore le llaman brujas, en algunos casos, en las áreas rurales, y un rayo tipo láser que sale del mar, en Miramar, hacia el cielo. El testigo que lo comparte habla acerca de que sale y regresa en 2 o 3 ocasiones, es de color rojizo, ¿sí? Y me hace mucho sentido porque actualmente tengo 3 personas diferentes que me han compartido el mismo avistamiento. O sea que de Playa de Miramar, sí, del mar, sale un haz de luz tipo láser de abajo del mar, del agua, hacia el cielo, y en algunas ocasiones ha sido verdoso o azul verdoso. Les comparto una experiencia muy particular. Tuve la fortuna de estar en la torre de control del Aeropuerto Internacional de la ciudad de Tampico con mis buenos amigos operadores de la torre de control de aquí, del aeropuerto de Tampico, y platicamos de ovnis, por supuesto. Me explicaron cómo funcionan los instrumentos, me recibieron más o menos como por 1 hora y media, hace un par de años estuvimos ahí. Al principio que llegué yo y que les dije que pues yo quería escuchar historias de ovnis, me dijeron, no, pues realmente no tenemos ninguna. Y yo, ok, bueno, pues gracias. Ya después, en confianza, resulta que cada uno de los que estaban ahí tenía una historia, y muy, muy interesante. Y una persona de la torre de control me confió, porque como es zona federal, te acompañan en la entrada y te acompañan en la salida. A la hora de salir, pues uno de los operadores me acompañó a la salida, y mientras íbamos caminando hacia la salida del aeropuerto, la puerta que da ahí donde están las aerolíneas, me confió una historia. Me dijo que cuando llegan los primeros vuelos, que estamos hablando 6:45 de la mañana, una cosa así, que tienen que empezar a operar, pues ellos tienen que llegar antes.
y eventualmente hay épocas del año en el que está de noche todavía a esa hora, ¿sí? Si ustedes se paran en la torre de control del aeropuerto de Tampico y ven hacia el este, están las pistas, ¿sí? Las dos pistas y el área de maniobras de las aeronaves comerciales. Al fondo está el mar, se observa el mar. Estamos hablando de 6 kilómetros desde la torre de control hasta Miramar. Esta persona está empezando a preparar sus instrumentos, está de pie frente a la ventana y observa cómo un haz de luz tipo láser sale de abajo del mar y se eleva hacia las nubes y de regreso. Yo inmediatamente lo relacioné con los demás testimonios que he tenido y es algo verdaderamente relevante. No es un ovni propiamente, pero es un fenómeno que no tiene una explicación. ¿Cómo es posible una fuente de luz que sea capaz de a 6 kilómetros ver un haz tipo láser y que además salga de abajo del agua? O sea, es completamente inexplicable, ¿no? Miren, el maestro Germán Biedmer y yo les hemos preparado algunos comentarios relacionados con la experiencia que ha sido adentrarnos en el estudio del fenómeno OVNI en estos 3 meses que hemos estado juntos con más compañeros colaboradores académicos respecto a este tema. Entonces vamos a estarles compartiendo algunos highlights de lo que hemos observado y a lo mejor podemos interactuar un poquito, Germán, al respecto. En primer lugar, quisiera compartirles lo que les platicaba hace un momento allá afuera a algunos de con los que interactué. Por cada reporte que hay en el CROM, registrado, capturado, ¿sí? Les podría decir que hay al menos otros 2 más que por diferentes circunstancias no han capturado su reporte, pero que nos han confiado la información de sus avistamientos, ¿sí? O sea, ese es un tema que hay que ir desarrollando desde el punto de vista de la cultura, porque necesitamos ganarnos la confianza de más gente, que ese es uno de los objetivos también de este simposio, que nos escuchen, que de manera transparente y honesta estamos aquí para estudiar en serio el fenómeno y que estamos contracorriente en el folclore y la resistencia de mucha gente que habla desde la ignorancia y el desconocimiento. Necesitamos informarlos para que tengan mejores opiniones y por eso estamos aquí para compartir lo que sabemos, ¿sí? En ese contexto, sí es importante que consideremos que todavía falta tiempo para que la gente confíe más en nosotros y nos comparta sus historias en los instrumentos que para eso están dedicados en el sitio web. ¿Sí? Sí, y para eso son este tipo de eventos, para que la gente se dé cuenta de la seriedad con la que estamos tratando de manejar el tema y que puedan denunciar todos sus hallazgos. Y como les decía hace rato, escasos 3 meses de haber iniciado la actividad en el CROM, pues se han tenido contactos con testigos de varios países, como se ha platicado, y también de varias partes del país, de varias regiones, como se mostró en la diapositiva. Nos han llegado muchas muestras de aprecio y reconocimiento por la labor, y como les decía cuando iniciamos esta sección, hay muchas personas que están ávidas de hablar, quieren expresarlo, pero necesitan tener la confianza para decirlo. Entonces, quienes platiquen con ustedes, pues transmítanles la confianza para poder manejar, para que puedan reportar. La información se maneja de manera confidencial. Como mencionaba hace ratito Basilio, de un capitán, pues manejamos el tema así, para él pidió ser anónimo y se respetan esas situaciones, ¿no? Entonces, lo que necesitamos es que haya más información para sacar estadísticos. Sí, les comentaba hace un momento también la importancia que tiene el analizar la información en un contexto más global, ¿sí? Es cierto, cuando empecemos a tener una masa crítica de datos en la base de datos, pues podremos aplicar diferentes tipos de herramientas estadísticas, ¿sí? Para buscar frecuencias, consistencias en el tiempo o con otro tipo de estadísticas a nivel internacional, para identificar patrones
y comportamientos o correlaciones entre los reportes para identificar, por ejemplo, qué zonas son las que más frecuentemente se ven, ¿sí? Les podría decir, por ejemplo, ahorita como un spoiler, que se supone que aquí en esta zona sur de Tamaulipas el lugar de mayor avistamientos es Miramar. Todos podríamos apostar por eso. Digo, no me gusta apostar, pero apostaría $1. ¿Sí? Lo que sí les puedo decir es que en el CROM actualmente el sistema lagunario va ganándole a Miramar. Digo, es importante reportar. Yo no dudo que haya muchísimos reportes de playa de Miramar. Conozco gente que los ha visto. Necesitamos que los reporten. Sí, adelante. Sí, y bueno, sí, como dices, es importante este incremento y ahorita por el volumen que se tiene no podemos manejar software estadístico especial para esto y poco a poco iremos avanzando sobre este tema y lo estaremos divulgando sobre qué herramientas estaremos manejando para sacar la información que nos ayude a tener más datos estadísticos. Ahora, un aviso importante, que quede claro, el CROM no es una instancia para juzgar testimonios, personas o materiales. Nosotros no estamos aquí para decir que lo tuyo es falso y lo tuyo es verdadero. Sí, eso que quede claro. Lo que hacemos nosotros, y ni siquiera los analizamos los casos de manera aislada, ¿sí? Lo que hacemos nosotros es identificar en un contexto general cuáles son aquellos aspectos que tienen peso, ¿sí? Que más se mencionan, cuáles zonas, qué formas, qué comportamientos, etcétera. Entonces, eventualmente la gente tiene miedo de compartir materiales, etcétera, porque piensa que a lo mejor nosotros vamos a decir, esto es falso, que de hecho ya pasó, ¿sí? Eventualmente, con la experiencia que tiene uno, pues uno ve la foto y dice, que el maestro José Luis no va a dejar mentir. Le dije, ¿es esto? Y el maestro José Luis lo revisó y dijo, sí, cierto, era eso. Pues obviamente no era un ovni, ¿no? O sea, era otra cosa. Pero bueno, no doy más detalles porque no quiero preocupar a nadie, pero la realidad es que eso es algo que la gente debe de saber. O sea, nosotros no estamos aquí para juzgar, o sea, nosotros estamos aquí para recabar los datos. Necesitamos los datos y con los datos hacemos los análisis que correspondan, ¿sí? Nosotros no vamos a compartir nombres de nadie, nosotros no vamos a compartir materiales que no nosotros mismos hayamos validado, como es el caso de los videos que les presentamos ahorita de infrarrojo, para que estén tranquilos en ese sentido y le compartan a la gente que ustedes tengan conocimiento, que pueden confiar en nosotros, ¿sí? Que lo que nosotros queremos es saber, queremos conocer lo que hay detrás del fenómeno. Adelante. Sí, es importante desterrar esas burlas, ese cuestionamiento a veces de locura, como decían nuestro invitado que dio su última frase de que somos muchos locos. Hay mucha gente que dice eso, de cuál fumaste, ve al doctor, te falta sueño, y tenemos que desterrar eso. O sea, es algo que está reportado, hay muchos testigos, algo está pasando, no sabemos qué es, pero necesitamos que se maneje con seriedad, necesitamos que la gente lo pueda manejar como si fuera algo normal. No por nada en el gobierno de Estados Unidos, en el Congreso, se está tratando el tema. No es algo esotérico, por ejemplo. Sí, fíjate que en ese contexto les comparto, desde 2022, fines de 2022 a la fecha, en el Congreso norteamericano han habido 8 leyes que hablan de ovnis. Bueno, ahora le llaman WAP, ellos, ¿verdad? Pero son 8 leyes aprobadas, redactadas y aprobadas de manera bipartidista, ¿sí? Que hablan del tema. Todavía el año pasado hubo una ley vigente que incluía el término inteligencia no humana en 2 ocasiones. Es histórico. Una ley vigente en Estados Unidos que incluye el término inteligencia no humana
en 2 ocasiones. Han habido 5 audiencias. Acaba de haber una el jueves pasado, muy interesante. Y a propósito de la poca apertura, los amigos norteamericanos ahí sabrán más que yo del tema, pero ¿saben cuántas notas mereció estas leyes y estas audiencias del Congreso, bajo juramento, todos los protocolos, en el New York Times o en el Washington Post? Ninguna. ¿Por qué? Creo que es trascendente, pero bueno, es parte de lo que se está viendo en el proceso que se está viviendo en Estados Unidos, muy doloroso, por cierto, para ellos allá, pero que eventualmente el fenómeno OVNI es un fenómeno mundial, y bueno, pues tomamos como referencia lo que pasa en Estados Unidos, pero nosotros aquí también tenemos nuestra propia casuística y nuestros propios medios para actuar, y precisamente por eso estamos haciendo lo que estamos haciendo. Si hay algo que he aprendido en estos 50 años estudiando el fenómeno OVNI, 50 años ya este año, es a tenerle un profundo respeto. Y creo que el tema se lo merece. Eventualmente escuchamos muchos comentarios de mucha gente en tono de mofa, cuando realmente hay gente muy afectada por alguna experiencia vivida. Y tenemos que actuar con seriedad y respeto por esas personas. Entonces es importante que entendamos esa parte para que a través de ustedes cambie la narrativa. Y les voy a dar un tip, ¿sí? Eventualmente se pueden encontrar con personas que hacen afirmaciones categóricas en contra de quienes ven ovnis o de los ovnis mismos, se burlan, etc. Ustedes les pueden preguntar que cuántas investigaciones han hecho o cuáles son sus fuentes, ¿sí? Porque ustedes ahorita tienen una fuente confiable que es el CROM. Y ustedes pueden remitirnos a quien quieran para ver la evidencia y para ver cuáles son las fuentes que ellos tienen, para que calme, ¿sí? Para que minimice ese tipo de efecto que existe, que es cultural, ¿sí? Tampoco es así, es que parte de un condicionamiento social. Siempre que alguien habla del tema hay sonrisitas así, ¿sí? Que no sé si son de nervios o de burla, ya uno no sabe. Pero la realidad es que tenemos que cambiar la narrativa, ¿sí? Yo nomás les doy un dato también para terminar y pasarle la voz al maestro Germán. En 2022, si mal no recuerdo, una audiencia en la Cámara de Representantes en el Congreso norteamericano, en el que comparecieron las 2 máximas autoridades de inteligencia y de defensa del Pentágono. Y palabras más, palabras menos, Scott Bray, quien era en ese entonces el subdirector de inteligencia naval en el Pentágono, dijo: los ovnis son reales y existen, tienen comportamiento inteligente, tienen capacidades extraordinarias, no son programas secretos de Estados Unidos o de sus aliados, y de acuerdo a nuestros servicios de inteligencia, no son de nuestros adversarios. Entonces, ¿de quién son? ¿Sí? O sea, este tema ya le dimos la vuelta y es importante enfrentarlo con información, ¿sí? O sea, bien informados, enfrentar cualquier tipo de resistencia. Adelante, maestro. Sí, algo importante son las personas. Creo que las personas somos lo más importante y que tenemos que cuidar. Hay testimonios que tenemos de personas que vieron objetos, que los tuvieron muy cercanos y que lo tuvieron guardado desde que eran niños hasta ahora ya de adultos, jubilados, que se sienten liberados cuando platican eso que durante tanto tiempo tuvieron guardado y que tuvieron miedo de declararlo. Eso no lo podemos permitir. Es información que tenemos que recabar, pero si la gente no siente la confianza, se va a detener. Tenemos que generar ese ámbito de confianza para liberar a esas personas y quitarles un poquito de estrés. Con esto concluyo mi participación y muchas gracias. Gracias. Bueno, yo quisiera concluir con algunos aspectos relacionados en general con este tema de la información. O sea, de nada sirve
que hagamos todo este esfuerzo que se ha hecho si la gente no reporta? O sea, de pronto la gente luego se acerca conmigo y me dice, oye, mira, tengo esta foto, y pues, repórtala en el Chrome. Y, pues, sí, luego, no lo reporta, ¿verdad? O me platican historias, y la verdad es que, digo, repórtala en el Chrome, ¿verdad? Para tenerla ahí y poderla analizar y comparar con otras, los detalles, etcétera. Porque no es lo mismo platicarlo que llenar un instrumento, ¿sí? O sea, es relevante esa parte, ¿no? Entonces, a muchas personas este tipo de experiencias les dejó una huella emocional, ¿sí? Todavía recuerdo en algunos casos de algunas entrevistas que he hecho en que las personas se tallan las manos en el pantalón de los nervios, ¿sí? Se les nota emocionados, se ríen de manera nerviosa, etcétera. Hay casos increíbles que, por cierto, no sé si me estén escuchando, pero les mando un gran saludo. Pues una persona que tuvo una experiencia cuando era adolescente, más de 30 años casada con su esposo, y el esposo no sabía que esta persona había tenido una experiencia. De ese tamaño es el estigma. O sea, no puede ser que tengamos que estarnos cuidando de ese tema, ¿no? Y ya para concluir, yo quisiera decirles que el estudio del fenómeno OVNI debe ser tan serio, tan objetivo, ¿sí? Porque es enormemente trascendente por lo que puede tener de implicaciones, ¿sí? Vamos a partir del supuesto de que efectivamente, como dicen en Estados Unidos, una inteligencia no humana está interactuando con nosotros aquí en el planeta. Es lo que dicen allá, que son los que están detrás de los ovnis y de muchos otros fenómenos extraños. Es de enorme trascendencia, implica muchas cosas muy importantes para los seres humanos, tiene muchos significados. Entonces, el hecho de que el Chrome esté ahorita abordando el tema con seriedad y que les esté invitando a todos los que nos escuchan a través de la transmisión en YouTube o los que nos acompañan aquí de manera presencial, lo cual agradezco muchísimo, es precisamente a entrarle con seriedad al tema. Todos tenemos curiosidad, todos podemos aportar algo, ¿sí? Se lo debemos a los testigos, ¿sí? Todos los que han visto o han vivido alguna experiencia, se lo debemos a la ciencia, se lo debemos a la verdad. Muchas gracias por su atención.